olor a azúcar quemado y a ozono. Así huele el renacimiento. No hay coros de ángeles, solo el ardor eléctrico de un incendio y el peso repentino de la gravedad. Lo último que recordaba era el volante aplastando mis costillas, mis pulmones llenándose de sangre. Ahora estoy de pie, en la cocina de mi infancia, mirando a mi hermana, sus ojos muy abiertos, calculadores, aterrados. Acaba de empujar el contrato de matrimonio sobre la mesa. «Cásate tú con él», dice. Cree que está ganando. El papel pintado floreado de aquel comedor se despegaba en una esquina. Formaba un triángulo amarillento, curvado hacia adentro. Me aferré a esa imagen. Era mi único ancla. Si parpadeaba demasiado fuerte, volvía la sensación fantasma del cristal clavándose en mi frente. Mis pulmones seguían tensos, esperando un golpe que ya había ocurrido, o que aún no había ocurrido. No puedo hacerlo. No puedo. De verdad. La voz de Vanessa me devolvió al presente. Lloraba, pero no era el llanto sucio de la angustia real. Era el llanto cuidado, el que usaba para librarse de un recital de piano o de una multa de tráfico. Se secaba la comisura del ojo con un pañuelo, cuidando de no correr el rímel. Sobre la mesa de roble había un grueso fajo de documentos legales. Arriba, en una tipografía fría y elegante, un nombre: Héctor Vidal. Mi padre carraspeó, ajustando el cuello de su camisa gastada. Parecía un hombre en la horca, disculpándose con el verdugo por la molestia. Vanessa, cariño, no tenemos otra opción. La deuda nos ahoga. Vanessa gritó, golpeando la mesa con las palmas. Las tazas de café temblaron. A Marina no le importa el amor. Es prácticamente un robot. Yo tengo a Marcos. No puedo dejar a Marcos. Es un genio. Va a montar su propia empresa. Va a ser alguien. Héctor Vidal es un monstruo. Encierra a la gente en ese mausoleo de casa. Me va a destruir. Mis dedos se crisparon sobre mi regazo. Clavé las uñas en la tela vaquera. El dolor leve me mantenía en pie. Encierra a la gente. Vanessa no debería saber eso. En esta línea temporal, Héctor Vidal era solo un empresario frío y reservado. Los rumores sobre su naturaleza abusiva no saldrían a la luz hasta dentro de 3 años, hasta que Vanessa, su esposa infeliz y abandonada, empezara a filtrarlos a la prensa. En mi vida anterior, ella lo recordaba. Miré a mi hermana mayor. La miré de verdad. Bajo las lágrimas teatrales, ardía una codicia febril, desesperada. Me miraba como un perro hambriento mira un trozo de carne, deseando que yo cayera en la trampa para poder correr ella hacia la mina de oro. En la primera vida, Vanessa se casó con Héctor para salvar a nuestros padres de la bancarrota. 10 años después, se arrojó desde el balcón de la mansión Vidal. Dejó una nota que lo pintaba como un tirano. Y yo me casé con Marcos. El estudiante de posgrado con agujeros en los zapatos y poesía en los labios. Trabajé en 3 empleos para financiar su empresa tecnológica. Lo alimenté. Lo vestí. Firmé a ciegas los papeles que ponía delante de mí, cuando la empresa salió a bolsa y se hizo millonaria. Marcos se convirtió en el favorito del sector. Y entonces mis frenos fallaron en una carretera de curvas. Atrapada bajo el salpicadero destrozado, ahogándome en mi propia sangre, olí la colonia cara de Marcos en el paramédico que no me ayudaba. Vi a Marcos de pie en el acantilado, mirando arder los restos del coche, sujetando la mano de su ayudante de 22 años. Ahora Vanessa quería a Marcos, quería al millonario, sin los 10 años de pobreza, sin la lucha, y quería empujarme a los brazos del hombre que, supuestamente, la había llevado al suicidio. Sentí náuseas. Una ola amarga subiendo por mi garganta. No sentí ira justiciera. No me sentí un espíritu vengador. Solo sentí un cansancio profundo, abrumador. Marina, susurró mi madre. Su voz, frágil. Por favor, solo mira el contrato. Aparté los ojos del papel pintado Y los posé en los documentos. Héctor Vidal, 32 años. Heredero de un imperio naviero y de logística. Un hombre que, según se decía, no sentía nada y no daba nada. Tomé el contrato. El papel pesaba. Era caro. Olía a tóner
y a bufete de abogados estéril. Me casaré con él, dije. El silencio en la sala fue absoluto. Un camión pasó rugiendo por la calle, sacudiendo los cristales. Las lágrimas falsas de Vanessa desaparecieron al instante. Contuvo la respiración. El susto se transformó en un triunfo apenas disimulado. Lo harás. Prométeme que no te echarás atrás. Marina, los abogados están esperando. He dicho que lo haré, respondí. Mi voz sonó plana, raspando mi garganta seca. Tomé un bolígrafo barato, con la tapa mordida, que estaba junto al codo de mi padre. ¿Dónde firmo para aceptar los términos preliminares? Marina. No tienes por qué. Mi padre intentó, débilmente, un gesto de protección paterna. Sí que tiene que hacerlo, cortó Vanessa. Deslizó el contrato hasta la última página y clavó el dedo en la línea de puntos. Aquí mismo. No lo leí. No me importaban ni la asignación, ni los bienes, ni las obligaciones sociales. Presioné el bolígrafo contra el papel y arrastré la tinta sobre la línea. Marina Aguilar. Vanessa soltó un largo suspiro tembloroso. Me agarró las manos. Sus palmas estaban húmedas. Gracias, susurró, con un alivio dulce y empalagoso. Está salvando a esta familia. Y sinceramente, creo que tú y Héctor haréis buena pareja. Los dos sois tan prácticos. Aparté las manos. Me limpié la humedad en el vaquero. Me levanté. La silla arañó el suelo. Voy a hacer la maleta, dije, sin mirar a nadie. Al subir las escaleras estrechas, oí la puerta principal abrirse. Marcos, chilló Vanessa. Pasos apresurados. El sonido apagado de un beso. Me detuve en el rellano. Reconocí el aroma barato que Marcos usaba antes de descubrir las colonias de diseñador. La bilis me subió otra vez por la garganta. Apoyé la mejilla en la pared fría de yeso y cerré los ojos. Quédatelo, Vanessa. Quédate con el parásito. Me empujé lejos de la pared y entré en mi cuarto. Tenía una reunión con un monstruo, al día siguiente, y necesitaba decidir qué ropa ponerme. El aire acondicionado del edificio Vidal estaba puesto a una temperatura agresiva. Parecía menos una oficina y más una cámara frigorífica. Me senté en la butaca de cuero, frente al enorme escritorio de caoba, las manos cruzadas sobre el regazo. El cuero crujía con cada respiración. Cristina, una mujer de traje gris impecable, me había acompañado hasta allí 4 minutos antes. Me sirvió un vaso de agua y se marchó. La condensación se acumulaba en el posavasos de pizarra. La puerta tras el escritorio se abrió con un clic pesado. Héctor Vidal no entró como un patriarca de novela romántica. Entró en silencio, sus pasos absorbidos por la moqueta gruesa. Alto, postura rígida, casi defensiva. Vestía un traje gris carbón que le sentaba perfecto, aunque parecía incómodo dentro de él. Como si la tela estuviera hecha de fibra de vidrio. No me miró de inmediato. Dejó una carpeta sobre el escritorio, se desabrochó la chaqueta con precisión mecánica y se sentó. Cuando por fin alzó la vista, sus ojos se clavaron en los míos, azules pálidos, deslavados, con ojeras moradas que hablaban de un insomnio crónico y castigador. No parecía un tirano, parecía un hombre ahogándose en vida y profundamente molesto con el agua. Marina, dijo. Su voz, un barítono grave, áspero, como si llevara días sin hablar. Tu hermana debía venir hoy. Mi hermana cambió de opinión, respondí, sin sonreír, sin suavizar el filo de mi tono. Le pareció aterrador casarse con usted. A mí me pareció un inconveniente menor perder la casa de mis padres. Así que aquí estoy. Héctor parpadeó, despacio, deliberadamente. Una fibra tensó su mandíbula, cerca de la oreja. Abrió la carpeta. Miró los papeles dentro. El silencio se alargó. Solo el zumbido bajo del sistema de ventilación. Entiende que esto es una transacción, dijo por fin, sin levantar la vista. Necesito una esposa para calmar a una junta directiva anticuada que confunde el estado civil con la estabilidad. No tengo tiempo, ni ganas, ni energía para una vida doméstica. Bien, dije. Levantó la cabeza de golpe. Estudió mi rostro, buscando la broma. La segunda intención. En mi vida pasada,
Me habría intimidado. Habría intentado cuidarlo, pelar sus capas, demostrar mi valor con una devoción agotadora. Eso hice con Marcos. Me desangré para regar su jardín. Ya no quería regar nada. Necesito 3 cosas, señor Vidal, dije, alcanzando el vaso de agua. El cristal frío me sorprendió la palma. Bebí un sorbo. Sabía metálico. Primero, un dormitorio en una planta separada de la suya. Segundo, una asignación suficiente para no tener que pedirle dinero para lo básico. Tercero, su ausencia absoluta en mi rutina diaria. Héctor se reclinó. El cuero gimió. Cruzó los brazos, tamborileando los dedos contra el bíceps. «Nada de exigencias de cariño público», preguntó, con un cinismo oscuro en la voz. «Nada de esperar que le compre joyas después de una discusión. Nada de ilusiones de que pueda arreglar mi carácter. No me importa su carácter», dije con sinceridad. «Si quiere ser un desdichado, es asunto suyo. Hágalo en silencio. Nada más». Un sonido brusco escapó de él. Tardé un segundo en entender que era una risa, áspera, oxidada, sin humor real, pero cambió por completo las líneas duras de su rostro. Por una fracción de segundo, el agotamiento se levantó y asomó el fantasma de alguien más joven, menos cargado. «No es lo que esperaba de la familia Aguilar», murmuró Héctor. Sacó una pluma del bolsillo del pecho y quitó el capuchón. Deslizó el acuerdo prenupcial sobre la superficie del escritorio. La asignación es de 50.000 al mes. El ala este de la finca es enteramente suya. Rara vez piso más allá de la biblioteca principal. En cuanto a mi ausencia, trabajo 16 horas al día. Probablemente olvide que vivo allí. Perfecto. Tomé la pluma de su mano tendida. Sus dedos rozaron los míos. Su piel estaba helada, con callos en los nudillos. Una extraña descarga me subió por el brazo. No una chispa romántica, una descarga de electricidad estática. El reconocimiento de un daño compartido y no dicho. Fui directa a la cláusula final. 5 años, disolución mutua, sin oposición. Firmé mi nombre. El rasguño de la pluma sonó fuerte en la sala silenciosa. Cuando le devolví el papel, Héctor observó mi firma, siguiendo la tinta con los ojos. «La boda es en 3 semanas. Será pequeña, solo prensa». «Bien». Me levanté. Me dolían las rodillas. Un recuerdo fantasma de cartílago aplastado. Lo ignoré. Si eso es todo, tengo maletas que terminar. Espere. Héctor también se puso de pie. Dudó, la mano suspendida sobre el escritorio. ¿Por qué hace esto tan dispuesta? Su hermana me miró como si yo fuera un pelotón de fusilamiento. Me detuve en la puerta. Miré atrás, al hombre que, en otra línea temporal, mi hermana llamaba el diablo. Vi la postura defensiva. El peso aplastante de un imperio sobre sus hombros. El aislamiento absoluto en sus ojos pálidos. No era un monstruo. Era una caja fuerte. Y Vanessa se había estrellado contra las puertas de acero hasta romperse los huesos, culpando a la caja fuerte por estar cerrada. Porque, dije, apoyando la mano en el pomo de bronce frío, ya sobreviví a un pelotón de fusilamiento. Usted solo es un hombre con mucho papeleo. Nos vemos en 3 semanas, Héctor. Salí de la oficina helada, hacia el pasillo estéril. De camino al ascensor, el móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Vanessa. «Marcos, me lleva a cenar para celebrar. Espero que sobrevivas al rey de hielo». Miré la pantalla iluminada. Una sonrisa amarga, afilada, cruzó mi cara. Borré el mensaje y entré en el ascensor. Había empezado el descenso. Pero esta vez no era a mí a quien le habían cortado los frenos. La suite nupcial olía a laca de pelo y orquídeas marchitas. Un dulzor químico que se pegaba al fondo de la garganta. Nuria, la jefa de relaciones públicas de Héctor, me clavaba con violencia un mechón rebelde al cráneo. «No frunza el ceño, Marina», murmuró Nuria con la boca llena de horquillas. «Las cámaras captarán las microexpresiones. Queremos recato, no secuestro». Gelagé la mandíbula. El vestido era una funda de seda pesada, marfil, elegida por el equipo de Nuria. Sin encaje,
sin lentejuelas, sin personalidad, como llevar puesta una camisa de fuerza carísima. El corsé se clavaba en mis costillas cada vez que respiraba. Un recordatorio físico del contrato que había firmado. La puerta se abrió, golpeando el tope de goma. Entró Vanessa, con Marcos detrás. Ella llevaba un vestido de tirantes verde esmeralda. Un vestido de discoteca, no de boda matutina. Marcos, con un traje alquilado que le tiraba de los hombros. «Vaya», dijo Vanessa, con asombro fingido. Me rodeó, sus tacones repicando en el suelo de madera. Muy modesto. Muy tú, Marina. Siempre dije que serías una gran monja. No parpadeé. Miré más allá de ella, hacia Marcos. Él observaba la mesa de comida. Cóctel de gambas, quesos artesanos, champán en cubos, plateados de hielo. En mi vida pasada, habría envuelto esos quesos en un tupper para que Marcos comiera bien mientras programaba en el sótano húmedo. Ahora vi el brillo hambriento y calculador en sus ojos castaños. «Felicidades, Marina», dijo Marcos, apartando por fin la mirada de las gambas. Ofreció una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Menudo montaje te has montado». «Es un acuerdo de negocios, Simón», dije. Mi voz plana, sin la calidez defensiva de antes. Nada más. Vanessa enganchó su brazo con el de él, apoyando la cabeza en su hombro. «Marcos y yo estamos celebrando nuestros propios logros. Acaba de conseguir una reunión con un inversor. Dinero de verdad, Marina. Dinero ganado por sí mismo, no como esto». Agitó la mano hacia la sala, hacia el vestido, hacia la jaula invisible del Imperio Vidal. Dinero de verdad. En la vida anterior, aquel inversor se había reído de Marcos hasta echarlo de la sala. Yo había vaciado mis ahorros para comprarle el espacio de servidores que necesitaba, comiendo fideos instantáneos 6 meses mientras él se lamentaba. «Buena suerte con la presentación», dije. Lo decía en serio, únicamente porque su éxito significaba que se alejaría de mí para siempre. Nuria dio una palmada. El sonido, brusco. «Fuera todos. El novio está listo. Tenemos un horario estricto. 5 minutos de fotos, la ceremonia, una breve fila de recepción, y despegamos». Vanessa sonrió con suficiencia, arrastrando los dedos sobre la seda de mi manga. «Que te diviertas en la nevera, hermanita». 10 minutos después, estaba de pie bajo el resplandor cegador de una docena de flashes. El recinto era un atrio acristalado en lo alto de un rascacielos, sobre la ciudad envuelta en calima. El sol calentaba la sala pese al aire acondicionado. Héctor estaba a mi lado. Un esmoquín azul medianoche que hacía sus ojos pálidos, casi translúcidos. Olía a bergamota, a algodón limpio, con un fondo de café negro. Rígido, los hombros bloqueados, la mandíbula tan apretada que temí que se le quebraran los dientes. Un juez, en la nómina de Héctor, recitó los votos abreviados. Apenas los escuché. Solo sentía el calor de los flashes en las mejillas y la extraña tensión estática que irradiaba el hombre a mi lado. «Los anillos», indicó el juez. Héctor sacó del bolsillo un anillo de platino, sencillo y pesado. Tomó mi mano izquierda, sus dedos, aún helados. Al deslizar el metal sobre mi nudillo, no me miró a los ojos. Miró exactamente al puente de mi nariz. Un viejo truco de entrenamiento mediático para simular contacto visual sin comprometerse. Hice lo mismo. Deslicé un anillo, algo más grande, en su dedo. El metal estaba templado por mi propia palma. Él se estremeció, casi imperceptiblemente, como si el calor le quemara. «Puede besar a la novia». Nuria nos había instruido. «Gire la cabeza un poco a la izquierda, señor Vidal. Mano en la cintura. Señora Aguilar, mano en la solapa. 3 segundos. Sin lengua, sin prolongarlo». La mano de Héctor se posó en mi cintura. Sentí la presión de cada dedo a través de la seda gruesa. Coloqué la palma plana sobre su pecho. Bajo la tela rígida de la camisa, su corazón latía con un ritmo frenético, errático, en contraste total con su expresión inmutable. Se inclinó. Sus labios rozaron la comisura de mi boca, sin llegar al centro. Un contacto seco, fugaz,
Un sello de aprobación sobre un documento legal. Se retiró al instante, apartando la mano de mi cintura como si hubiera tocado un cable pelado. «Sonríe», murmuró, apenas un susurro. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba. Los flashes me cegaron, convirtiendo el mundo en manchas blancas. No me sentí casada. No me sentí amada, ni protegida, ni condenada. Solo sentí el platino pesado tirando de mi dedo hacia abajo. Un ancla, amarrándome por fin a una realidad que podía controlar. La finca Vidal no era una casa. Era una fortaleza de arquitectura brutalista, encajada en el filo rocoso de un acantilado, en la costa del País Vasco. Amplios suelos de hormigón crudo. Cristal tintado del suelo al techo. Líneas geométricas severas. Parecía menos un hogar, y más un búnker de alta tecnología esperando el apocalipsis. Cuando el coche subió por el camino de grava, el crujido de los neumáticos sonó como huesos rotos. En el silencio absoluto de la propiedad, Héctor bajó del coche antes de que el chófer pudiera abrirle la puerta. No me esperó. Se desabrochó la chaqueta, aflojó la corbata y caminó hacia la enorme puerta pivotante, sin mirar atrás. Una empleada de uniforme gris esperaba en el vestíbulo. La entrada olía a aceite de limón y a piedra fría. Los suelos, mármol negro pulido, reflejaban la luz. «Señora Vidal», dijo la empleada. Su voz perfectamente neutra. «Soy la señora Ibáñez», dirijo el servicio. «Sus pertenencias ya están en el ala este. Marina, corregí, automáticamente». El título, «Señora Vidal», sabía a ceniza. La señora Ibáñez parpadeó. Una grieta microscópica en su profesionalidad. «Marina, si me sigue». La casa era agresivamente silenciosa, sin relojes que hicieran tic-tac, sin el zumbido de una nevera, sin el sonido lejano de un televisor. Era el silencio de un vacío. El ala este era, exactamente, lo que me habían prometido, aislada. Mi suite tenía un dormitorio del tamaño de la primera planta entera de mis padres, una salita privada, un baño de mármol blanco, hermoso, de una manera estéril, como un quirófano. La cena se sirve a las 8 en el comedor formal, si desea asistir, informó la señora Ibáñez. El señor Vidal rara vez lo hace. Prefiero comer sola, dije. ¿Hay una cocina más pequeña que pueda usar? Hay un office, junto a su salita, totalmente equipado, un asentimiento seco. ¿Necesita algo más? No, gracias. Cuando se marchó, el silencio volvió a inundarlo todo. Pesado, sofocante. Me quité los zapatos. La alfombra bajo mis pies descalzos se sentía densa, sintética. Caminé hasta la cama enorme. Las sábanas, tensas, perfectamente planchadas. Me dejé caer de espaldas sobre el colchón, mirando el techo sin adornos. Estaba a salvo. La deuda estaba pagada. Marcos había desaparecido. Me giré, saqué el portátil de la bolsa y lo abrí sobre el edredón. Comprobé mi nueva cuenta bancaria privada. 50.000 euros ya estaban ahí. Una cifra plana, digital. En mi vida anterior, esos 50.000 me habrían salvado. Habrían pagado la tarjeta de crédito que Marcos dejó al límite. Habrían arreglado los frenos defectuosos de mi coche. Ahora, era solo una asignación mensual. No dudé. Abrí una pestaña de broker. Recordaba la línea temporal. Una empresa de tecnología médica estaba a punto de hundirse en 3 días por un ensayo rechazado por la Agencia Europea del Medicamento. Puse en corto 40.000 euros, cerrando la posición. Los 10.000 restantes los desvié a una cuenta separada, imposible de rastrear. Estaba construyendo un bote salvavidas, por si la caja fuerte decidía aplastarme. Durante los 4 días siguientes, no vi a Héctor. Viví como un fantasma en el ala este. Preparaba mi propio café. Leía en la biblioteca secundaria. Miraba el mar romper contra las rocas, a través del cristal tintado, el sonido completamente apagado por los paneles gruesos. La quinta noche, llegó el insomnio. No fue un despertar suave. Fue un golpe seco, cargado de adrenalina, a las 2:14 de la madrugada. Mis pulmones se cerraron, un recuerdo fantasma de acero aplastando mi pecho. Mi incorporé de golpe,
jadeando, las sábanas caras enredadas en mis piernas. La habitación, oscuridad total. No podía respirar. Necesitaba aire frío. Necesitaba agua. Aparté las mantas y salí tambaleándome de mi suite. El mármol helado me sorprendió las plantas de los pies. Pasé de largo mi office, caminando a ciegas por los pasillos oscuros y resonantes, hacia la cocina principal. Desesperada por el simple espacio abierto, empujé la puerta batiente de la cocina. La sala bañada en la luz azul y blanca del frigorífico industrial, abierto. Héctor estaba de pie frente a él. No llevaba traje. Vestía pantalón de chándal gris y una camiseta negra ajustada a los hombros. El pelo, un desastre, echado hacia atrás, como si llevara horas pasándose las manos por él. Se quedó paralizado cuando la puerta se cerró tras de mí. La luz del frigorífico iluminaba las ojeras oscuras, moradas. Bajo sus ojos, parecía vaciado por dentro. Sostenía una botella de agua de plástico, el envase crujiendo bajo su mano tensa. Nos miramos, a través de la isla de granito oscuro. No pretendía despertarte, dijo, su voz, ronca, a la defensiva. No lo hiciste, dije. Mi respiración aún entrecortada, pero ver a otro ser humano, tan perdido como yo, en la oscuridad, aliviaba la presión fantasma en mi pecho. No podía dormir. Héctor bajó la vista a la botella. Luego volvió a mirarme. El silencio, murmuró, se vuelve ruidoso. Fue lo más honesto que me había dicho desde que nos conocimos. Caminé hasta la isla. Saqué un taburete metálico. El metal arañó las baldosas. Sí, así es. Cerró el frigorífico. La cocina se sumió en una casi oscuridad, iluminada solo por la luz de luna que se filtraba por el tragaluz. Se acercó y dejó una segunda botella sin abrir sobre la encimera, delante de mí. No dijo nada más. No preguntó por mis pesadillas. Sacó el taburete de al lado y se sentó, también, en la oscuridad. Tomé la botella. El plástico, helado contra mi palma. Desenrosqué el tapón. El crujido resonó en la sala silenciosa. Nos quedamos así una hora, dos desconocidos en la oscuridad, compartiendo solo el agua fría y el alivio mutuo, sin palabras, de no tener que fingir que estábamos bien. Cuando mi móvil vibró en el bolsillo del albornoz, iluminando el granito, el hechizo se rompió. Miré la pantalla. Un mensaje de Vanessa. El apartamento de Marcos tiene moho negro. El casero no lo arregla. Me duele la garganta. ¿Puedes pedirle un préstamo a Héctor, solo para aguantar? Miré las letras iluminadas. Casi pude oler el yeso podrido de aquel apartamento, de otra vida. La comezón en la garganta por las esporas. Apagué el móvil por completo. La oscuridad volvió a envolverlo todo. Héctor se movió a mi lado. El taburete crujió. ¿Va todo bien?, preguntó, con un tono cuidadosamente neutro. Bebí un sorbo lento de agua helada, dejando que me adormeciera la garganta. Perfecto, dije. Un número equivocado. Nada más. El mercado abría exactamente a las 9:30. Me senté a la mesa de cristal de mi salita, con una taza de café negro enfriándose junto al codo. No miré los canales de noticias financieras, solo el gráfico, en mi pantalla. A las 9:42, la empresa de tecnología médica anunció el rechazo de la Agencia Europea del Medicamento. La línea del gráfico cayó en picado. Un acantilado rojo, vertical. Mi posición corta de 40.000 euros floreció en una rentabilidad de 6 cifras, en cuestión de segundos. Cerré la posición. El cuadro de confirmación apareció. Pulsé aceptar. El clic hueco del panel táctil resonó en la sala silenciosa. Me recliné, apoyando la cabeza en el cuero frío de la silla. No lo celebré. No sentí un subidón de adrenalina, solo una calma pesada, asentándose. En mi vida anterior, había suplicado a un asesor de préstamos por una fracción de esta cantidad, para mantener los servidores de Marcos funcionando. Llorando en el coche cuando me lo denegaron, ahora había construido mi propia seguridad antes del desayuno. El móvil vibró contra el cristal. Un correo de Nuria. Gala benéfica esta noche. Lista a las 6. Código de vestimenta. Elegancia discreta. Enviamos estilista.
Respondí de inmediato. Cancelad el estilista. Me he visto sola. Cerré el portátil y entré en el vestidor, cavernoso. Las perchas, llenas de ropa comprada de antemano por Nuria, pasteles suaves, sedas delicadas, cosas pensadas para que pareciera dócil. Aparté las perchas, el metal chirriando en la barra. Encontré un vestido smoking, cruzado, negro, de lana pesada, con solapas afiladas. Era una armadura. A las 6, en punto, salí al camino circular de la entrada. El aire de la tarde, cargado de humedad, prometiendo tormenta. Héctor ya estaba en el asiento de atrás del coche, una tableta iluminándole el rostro en la penumbra. Me deslicé en el asiento frente a él. La puerta pesada se cerró, sellando el aire fuera. El coche olía a cuero pulido y a su colonia cítrica intensa. No apartó la vista de la pantalla. Su hermana ha llamado a mi oficina ejecutiva hoy. Me quedé paralizada, la mano suspendida sobre el cinturón. El motor rugió bajo nosotros. ¿Cómo consiguió el número directo? Mintió a una recepcionista junior. Alegó una emergencia médica familiar. La pasaron con mi asistente. Héctor levantó la vista por fin. Sus ojos, inyectados en sangre, las ojeras aún más oscuras que de costumbre. Exigió una transferencia de 10.000 euros para vivienda de urgencia. El sabor a ácido de batería me subió a la garganta. El descaro era asombroso y del todo previsible. Vanessa siempre había visto los límites como meras sugerencias, aplicables solo a los demás. Le pido disculpas por la intrusión, dije, manteniendo la voz sin ninguna inflexión. Dígale a su asistente que bloquee su número permanentemente y avise a seguridad con su nombre. No debe permitírsele entrar en el edificio. Los dedos de Héctor se detuvieron en el borde de la tableta. Me estudió, con la cabeza ladeada. Apenas. No va a pedirme que se lo pague. Es una suma insignificante, dijo. No se trata de la suma, respondí, mirando por la ventanilla tintada hacia los árboles borrosos. Si le das leche a un gato callejero, se quedará en tu puerta, maullando hasta que se muera de hambre. O lo dejes entrar. Vanessa no necesita vivienda de urgencia. Necesita afrontar las consecuencias de atarse a un hombre que se niega a tener un sueldo estable. El silencio en el coche se alargó, denso y pensativo. Los neumáticos silbaban sobre el asfalto húmedo. «Es usted excepcionalmente despiadada», murmuró Héctor. No sonó a juicio. Sonó casi a una observación clínica. Soy pragmática, corregí, volviéndome hacia él. Firmé un contrato para ser su esposa durante 5 años. No firmé un contrato para ser el cajero automático de mi familia. Si vuelven a llamar, ignórelos. Si aparecen, que los echen por allanamiento. Héctor apagó la tableta despacio, sumiendo el coche en sombras. Apoyó la cabeza en el reposacabezas, cerrando los ojos. Entendido. No hablamos el resto del trayecto. La cercanía debería haber sido incómoda. No lo fue. Era el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan nada la una de la otra. El recinto era un museo en el centro de la ciudad, junto al mar. Su gran salón, transformado con cordones de terciopelo y mesas redondas cubiertas de lino blanco, al bajar del coche, la humedad se pegó a nosotros como una manta mojada. Los fotógrafos esperaban tras las barreras. Héctor me ofreció el brazo, la mandíbula bloqueada en aquella línea rígida y familiar. Deslicé la mano bajo su codo, sus músculos, tensos como muelles. Camine, sin más, indicó en voz baja, la vibración de su voz atravesando mi brazo. No se detenga para las preguntas. No tengo intención de hablar con ellos, dije. Subimos los escalones de mármol, los flashes cegadores, proyectando sombras blancas y duras sobre la piedra. Por aquí, señor Vidal. Marina, mire hacia aquí. Mantuve la barbilla nivelada, la expresión en blanco. No me aferré a Héctor, y tampoco me aparté. Caminamos en una sincronía mecánica y perfecta. 2 fortalezas fuertemente custodiadas, presentando un frente unido de absoluta indiferencia. Al cruzar el umbral hacia el vestíbulo climatizado, Héctor exhaló una respiración corta, entrecortada. Su brazo se relajó,
ligeramente, bajo mi agarre. El primer obstáculo, superado. El salón del museo olía a carnes asadas, arreglos florales caros, y bajo todo eso, el tinte metálico de la ambición nerviosa. No era solo una gala benéfica, era un terreno de caza. Todos, en aquella sala, o protegían su fortuna, o intentaban extraérsela a otro. Héctor se retiró a una mesa en el rincón, en una conversación tensa con un hombre que parecía un gestor de fondos angustiado. Se lo agradecí. Tomé una copa de agua con gas de una bandeja y me quedé junto a una escultura de bronce abstracta, observando la sala. El móvil vibró. Una alerta. Confirmé que mis fondos transferidos habían llegado a la cuenta segura en el extranjero. Marina. La voz fue un golpe físico en la parte de atrás de mis rodillas. No me estremecí, pero mi mano se cerró en torno a la copa de cristal, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Me giré despacio. Marcos estaba ahí, con una copa de líquido ámbar. El mismo traje alquilado de mi boda, aunque más arrugado ahora. A su lado, Vanessa. Un vestido burdeos ceñido, los ojos recorriendo la sala con nerviosismo, calculando el patrimonio de todos los presentes. «¿Cómo has entrado aquí?», pregunté, apenas un susurro. «Mi nuevo inversor», dijo Marcos, con una sonrisa untuosa, satisfecha. «Está en la junta del museo. Nos trajo como invitados. Dijo que era bueno para hacer contactos. Quiere decir que tuvimos que suplicar», siseó Vanessa entre dientes, mirándome con rabia. «Cosa que no tendríamos que hacer si no fueras tan egoísta. Me duele la garganta. Marina, el moho está en todas partes». Bebí un sorbo lento de mi agua, dejando que el gas me quemara la lengua. «Entonces rescinde el contrato, Vanessa. Vuelve con papá y mamá». «No puedo», replicó, subiendo la voz antes de contenerse, bajándola por los extraños adinerados cerca. «Marcos necesita estar en la ciudad para sus reuniones. Su algoritmo va a cambiar el mundo. Es un sacrificio temporal». «Claro», dije, con suavidad. Desplacé la mirada hacia Marcos. En mi vida pasada, había creído aquella sonrisa arrogante. Pensé que era la confianza de un visionario. Ahora la reconocía por lo que era. El delirio de un parásito. «¿Cómo va el cuello de botella en el procesamiento de datos, Marcos?», pregunté. La sonrisa de Marcos vaciló. Parpadeó, claramente descolocado. ¿El algoritmo central? Dijo que su modelo predictivo depende del streaming de datos en tiempo real. Continué, dando un paso más cerca. Olía a whisky barato y sudor rancio. Pero su arquitectura no aguanta la carga. A 10.000 usuarios simultáneos, la latencia se dispara a 3 segundos. A 50.000, el servidor entero se cae. Ha estado intentando parchearlo con optimizaciones de caché, pero el problema real está en la estructura de la base de datos. Está fundamentalmente mal planteada. Marcos se quedó completamente rígido. El color desapareció de su rostro, dejándolo gris ceniza. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No se lo había contado a nadie, ese fallo. En mi vida anterior, tardamos 3 años agónicos y en bancarrota en identificarlo. Y fue idea mía reescribir el backend. Ahora, en esta línea temporal, todavía lo ocultaba a sus posibles inversores, rezando por conseguir la financiación antes de que miraran bajo el capó. «¿Cómo?», tartamudeó, los ojos muy abiertos, en pánico genuino. «¿Cómo sabe usted lo de la latencia?». «Leo mucho», dije, con frialdad. «Y sé cómo programa usted. Es descuidado». «Marina, ¿de qué estás hablando?», exigió Vanessa, mirando entre nosotros, su confusión enmascarando un pánico creciente. «Simón, ¿qué está diciendo? Se lo está inventando». «Se lo está inventando», mintió Marcos, la voz fina, temblorosa. Retrocedió un paso, la falsa confianza completamente hecha añicos. «No necesito inventarme nada», respondí, el tono plano. «Véndale su juguete roto a quien quiera, Marcos. Solo manténgase alejado de mí. Los dos. ¿Hay algún problema aquí?». La voz grave y profunda vino de detrás de mí. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. Héctor entró en mi campo de visión. Se colocó ligeramente delante de mí,
sus hombros anchos bloqueando la vista de Marcos. Marcos tragó saliva con fuerza, la nuez subiendo y bajando, frenética. Miró a Héctor como un conejo mira a un lobo. «Señor Vidal, no hay ningún problema. Solo estábamos poniéndonos al día. Ella les ha pedido que se alejen», dijo Héctor con suavidad. No alzó la voz. No amenazó. Solo lo expuso como un hecho, con el peso aplastante de un hombre capaz de destruir sus vidas con una sola llamada. Vanessa agarró el brazo de Marcos, sus uñas clavándose en la chaqueta barata. «Nos vamos», chilló, arrastrándolo de vuelta entre la multitud. Marcos no opuso resistencia. Me miró una última vez, terror puro en los ojos, antes de desaparecer tras una pared de esmóquines. Solté una respiración larga, controlada. La tensión se drenó de mis hombros. Héctor se volvió para mirarme. Sus ojos azules pálidos recorrieron mi rostro, repasando la escena. ¿Lo conocía? Lo suficiente para reconocer un barco a punto de hundirse, respondí, dejando mi copa medio vacía en una bandeja que pasaba. Héctor no insistió. Miró el lugar donde Marcos había estado, luego volvió a mirarme. Una sonrisa apenas perceptible tocó la comisura de su boca, la más cercana a una sonrisa que le había visto nunca. «Descuidado», repitió mi palabra, saboreándola. «Brutal. Vámonos a casa, Marina». La tormenta estalló justo cuando el coche entraba en la autopista. No fue una lluvia suave. Fue un diluvio violento, golpeando el techo reforzado como perdigones. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto negro, antes de que el control de tracción corrigiera el rumbo. Vi las luces de la ciudad convertirse en estelas de neón borroso tras el cristal mojado. La humedad opresiva de la gala había desaparecido, sustituida por el aire filtrado, estéril, del coche. Héctor se desabrochó el cuello. La pajarita colgaba floja alrededor de su cuello. Se inclinó hacia adelante y abrió un compartimento oculto en la mampara. El tintineo del cristal cortó el ritmo de los limpiaparabrisas. Sirvió un líquido ámbar de una jarra de cristal, en 2 vasos pesados. Me pasó uno. Tomé el vaso. Pesaba. El fondo, muy tallado. Olía a humo de turba, tierra mojada, yodo, whisky escocés. «No suelo beber», dije, mi voz apenas audible sobre la tormenta. «Yo tampoco», respondió Héctor, recostándose en el cuero oscuro. «Pero usted ha desmontado la carrera entera de un hombre en menos de 90 segundos, sin alzar la voz». Me pareció una ocasión que merecía una copa. Bebí un sorbo. El whisky ardió un camino abrasivo por mi garganta, asentándose caliente en mi estómago. Me concentré en el ardor, dejando que apartara el olor fantasma del sudor rancio de Marcos. No desmonté su carrera, corregí, apoyando el borde frío del vaso en mi labio inferior. Su carrera estaba construida sobre una base defectuosa. Solo señalé las grietas antes de que alguien más comprara la casa. Héctor giró la cabeza, observándome en la penumbra. «Mis investigadores compilaron un informe muy detallado sobre usted antes de ofrecerle el contrato, Marina. Dibujaba a una mujer callada, complaciente, antigua estudiante de historia del arte, ayudante en una galería de bajo nivel, entregada a su familia. Los antecedentes se basan en rastros de papel», dije con suavidad, sosteniéndole la mirada. «Los rastros de papel no registran en quién se convierte una persona cuando descubre que aquellos a quienes está entregada le están hundiendo la cabeza bajo el agua». La mandíbula de Héctor se movió. El músculo junto a la oreja tembló. Bebió un trago largo y lento de whisky, sin apartar los ojos de mí. «¿Y su hermana? ¿Le está hundiendo la cabeza bajo el agua?» «Mi hermana», dije, trazando el cristal tallado con el pulgar, me lanzó un ancla y la llamó salvavidas. Pensó que atándome a usted me hundiría. Pensó que se quedaría con el premio para ella, el genio del algoritmo. El cinismo en la voz de Héctor era tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Conozco su tipo. El sector está lleno de ellos. Hombres que confunden la arrogancia con la innovación,
buscando a alguien más que pague sus delirios. Cerré los ojos. Una ola repentina y aplastante de agotamiento me invadió. El whisky aflojaba la espiral defensiva tensa en mi pecho, y lo odié. No quería ser vulnerable. Aquí no. No con el hombre dueño de la jaula en la que estaba sentada. ¿Ha tenido usted que cortar a alguien de raíz alguna vez?, pregunté. Las palabras raspando mi garganta. Héctor dejó la tableta boca abajo sobre una consola. La pantalla se apagó, sumiendo el rincón en sombra. Mi madre, dijo, con voz uniforme. Cuando asumí la empresa por primera vez, intentó liquidar el fondo de pensiones de los empleados para cubrir sus deudas de juego en el extranjero. Le congelé las cuentas, le revoqué la acreditación de seguridad y cambié las cerraduras de la casa familiar. ¿Dolió? Sí. Se acercó, deteniéndose justo fuera de mi espacio personal. El aroma limpio de bergamota y papel seco llegó hasta mí, superando el olor a sal del mar. Se siente como tragar cristal molido. Pero o traga el cristal, o deja que le corten la garganta. Hoy tomó la decisión correcta, Marina. No deje que sus lágrimas reescriban su memoria. Exhalé, un suspiro largo y tembloroso que deshinchó el nudo apretado en mi pecho. Gracias. No caímos en la cama de repente. No hubo confesiones apasionadas de amor eterno bajo la escalera. Esto no era una novela romántica, y ambos estábamos demasiado dañados para gestos grandiosos y cinematográficos. Pero aquella noche, el muro invisible e infranqueable que separaba el ala este del resto de la finca empezó a disolverse. Con los meses, el ritmo cambió. Empezamos a compartir cenas, no las cenas formales y forzadas organizadas por la señora Ibáñez, sino comidas sencillas, improvisadas, en la cocina industrial. A veces no hablábamos en absoluto. Solo comíamos comida para llevar, bajo la luz azul de los electrodomésticos, escuchando la lluvia de invierno golpear el cristal tintado. A veces, él preguntaba por mi cartera de inversiones, sus ojos pálidos, siguiendo mi análisis del mercado, despiadado, con un respeto analítico genuino. Pasó un año. El aniversario del accidente, de mi vida anterior, llegó y se fue. Me desperté aquella mañana preparándome para el golpe. Esperaba el olor fantasma del ozono, del cuero sintético quemado. Esperaba el peso aplastante y sofocante de la columna del volante contra el pecho. No llegó. Me desperté con el olor a café tostado y el ritmo apagado de la marea contra los acantilados. Aparté el edredón pesado, mis pies descalzos tocando la alfombra tibia, y caminé por el pasillo hacia la cocina. Héctor estaba sentado en la isla de granito. Leía un periódico en papel, unas gafas de lectura de montura fina en el puente de la nariz. Levantó la vista cuando la puerta batiente se cerró tras de mí. Las ojeras crónicas bajo sus ojos habían pasado de un morado enfermizo a una sombra suave, manejable. Parecía descansado. Parecía humano. El sector tecnológico ha sufrido un golpe fuerte hoy, comentó, con naturalidad, pasando una página del periódico. Una startup de algoritmos predictivos ha entrado en concurso de acreedores. La prueba beta se estrelló en público. Hay cargos por fraude pendientes. Caminé hasta la cafetera y me serví una taza. El líquido oscuro humeaba en el aire fresco, climatizado. Bebí un sorbo lento, amargo, intenso, profundamente reconfortante. «¡Qué pena!», murmuré, mirando la niebla matinal retirarse hacia el mar. No me importaba. El odio, la necesidad desesperada de venganza, el residuo tóxico y amargo de la primera línea temporal, todo se había quemado, dejando atrás un espacio limpio y vacío. Héctor dobló el periódico con cuidado y lo dejó a un lado. Se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. «Nuestro primer aniversario es la semana que viene. La junta directiva organiza una cena privada. Nuria espera que parezcamos convenientemente satisfechos para los fotógrafos. Me pondré la armadura», dije, con ligereza, apoyándome en la encimera. Marina dudó. Era raro que él tropezara con un pensamiento. Extendió la mano sobre la superficie lisa de granito, la palma hacia arriba, a pocos centímetros de mi taza.
La cláusula de 5 años en el contrato. Podemos renegociar las condiciones de salida, si usted quiere. Mira su mano grande, curtida. En mi primera vida, morí agarrando un volante que ya estaba roto, luchando por una vida que nunca me había pertenecido. Ahora no estaba agarrando nada, en pánico. Estaba, simplemente, de pie sobre suelo firme. Alargué la mano, dejando que mi dedo índice trazara el relieve de sus nudillos, su piel, tibia. Sigamos con los términos actuales. Por ahora, Héctor, dije. Una sonrisa pequeña, genuina, agrietó por fin mi neutralidad ensayada. Me gusta mi ala este. Exhaló una respiración baja, ronca, peligrosamente cerca de una risa. Sus dedos se curvaron, apenas, atrapando los míos un instante, antes de soltarlos. Práctica hasta el extremo. Pragmática. Corregí. Me volví hacia la ventana, envolviendo ambas manos alrededor de la cerámica caliente de la taza. El cielo se abría, sangrando una luz pálida y acuosa sobre el hormigón severo y brutalista de la fortaleza. No era una heroína. No había salvado el mundo, ni había destruido a mis enemigos con fuego y azufre, pero me había salvado a mí misma. Y, por primera vez en 2 vidas, eso era suficiente.